y antes de Sofonías, de los profetas menores. El título de la predicación, hermano, es el siguiente: los juicios de Dios son para salvación. Repito, los juicios de Dios son para salvación. Amén. Y el objetivo que tiene, hermano, este tema son que los justos vivirán por la fe para poder ver la gloria de Dios. Y vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 1 hasta el versículo 4. Y dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La profecía que dio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea modestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío hace al justo, por eso sale torcida la justicia. Hasta ahí la palabra del Señor. Podéis tomar asiento, hermano. En este pequeño libro, que se compone de 3 capítulos nada más, encierra, digamos, el corazón del Evangelio. El corazón del Evangelio es que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Amén. Este libro, aunque pequeño, nos da la fórmula completa para poder ver con los ojos de la fe la grandeza de las maravillas de Dios. El capítulo 2, versículo 4 dice que los que son orgullosos, los que son altivos, serán destruidos, pero el justo vivirá por su fe. Amén. Este versículo, que lo toma el apóstol Pablo, tanto digamos, en las epístolas claves que engranan el Evangelio, el misterio del Evangelio, que son tanto la epístola a los romanos y la epístola a los gálatas. Y después tenemos como supremacía también otro de los libros en el que es mencionado, que es la epístola a los hebreos. Con este texto, a través de la historia, los grandes hombres de Dios han podido ver que es la gracia de Dios la que ha actuado y ha cambiado todo, no solo en sus vidas, sino que han podido vislumbrar allá en el horizonte la gloria de Dios por esa fe depositada en el Señor. De hecho, en la Reforma fue algo que impactó en el corazón de Lutero. Y como consecuencia, hermano, impactó en toda Europa para que pudiésemos conocer el Evangelio. Quiere decir que es un texto clave, que vemos un libro pequeño, pero que a la vez emerge de ahí, hermano, esa semilla pequeña que nos habla nuestro Señor Jesucristo. El reino de los cielos es como una semilla, la semilla más pequeña, que cuando empieza a crecer, todas las aves de los cielos reposan sobre ella y todas las bestias vienen a buscar su sombra. Todos los profetas están hablándole y escuchando a Dios para comunicar al pueblo lo que Dios quiere que el pueblo haga. Continuamente estamos, palabra de Dios que vino por medio del profeta, todo y cada uno de los profetas. Sin embargo, vemos a Habacuc que no recibe una palabra de Dios para el pueblo. No lo vemos. No vemos una palabra arrepentido. Buscad al Señor.
No seguid vuestros propios caminos. No seáis duros de cerviz, ni incircuncisos de corazón. Buscad al Señor. No vemos esto. Vemos a un profeta que está hablando con Dios. Y Dios le está hablando a él de cosas y acontecimientos que van a ocurrir. Y este capítulo 1 y el capítulo 2, traen como consecuencia esa alabanza y esa adoración que terminamos en el capítulo 3. Por eso vamos a ir, hermano, como si fuera un embudo, ensanchando de lo general a lo particular, hasta llegar a lo extraordinario de la oración del libro de Habacuc, que se encuentra en el capítulo 3. Tras la muerte de Salomón, sabéis, hermano, que el reino se dividió en 2 y 10 tribus fueron el reino del norte y tan solamente 2 tribus el reino del sur, Judá y Benjamín. Dios había dado una promesa a Judá, que se encuentra en Génesis capítulo 49. El versículo 10 que nos habla y nos dice: no será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga a Silo, y a él se congregarán los pueblos. Este texto marca, hermano, la promesa de Dios sobre Judá. Judá había visto ya años atrás cómo habían los sirios cautivado a los israelitas por esto mismo, por lo que estaba ocurriendo allí. Ellos fueron deportados y ellos se perdieron. Nahum está pidiendo al Señor que dé una respuesta, pero el Señor no da respuesta de ningún tipo. ¿Dónde vemos que el Señor no da respuesta de ningún tipo? Lo vemos si leemos el libro, ¿verdad? Pero es que además hay una declaración de parte del profeta. Dice: ¿hasta cuándo, Señor, estaré y tú permitirás? La cuestión es que él estaba viendo. Porque aquí es enfático el verbo ver. Lo dice en 3 ocasiones. Dice la profecía que vio el profeta. Dios le mostraría por medio de una visión. Y dice esto, que al ver esto que estaba ocurriendo, dice: ¿hasta cuándo, Señor, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvará. Y otra pregunta: ¿por qué me haces ver? ¿Verdad? Pero aún más, me haces ver iniquidad y haces que vea molestia. Todo esto lo estaba viendo el profeta, pero el pueblo no lo estaba viendo. Dios, de alguna manera, estaba mostrando lo que estaba ocurriendo, pero los que allí estaban, que lo estaban haciendo, no veían que eso fuese tan mal. Fíjense que se puede estar haciendo el mal y creerme que estoy correctamente en la posesión absoluta de la verdad. Porque todos estaban participando de este mal. Entonces, cuando el profeta está viendo esto, es porque los demás no lo veían, pero sí que era una evidencia clara. Sin embargo, el profeta está orando. ¿Cuánto? Una vez, no, muchas veces. ¿De qué nos hace ver que este profeta tenía una buena comunión con Dios? Porque está continuamente orando. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿No se ha hecho usted alguna vez esta pregunta? ¿Hasta cuándo, Señor, tendré que esperar? ¿Hasta cuándo no va a responder? ¿Hasta cuándo vas a hacer? ¿Hasta cuándo no vas a hacer? Y todo este tipo de preguntas que le hacemos al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué me haces ver? ¿Por qué me haces sentir? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Continuamente el profeta está sufriendo. Y la palabra Habacuc quiere decir el que abraza, o de alguna manera el que abraza consolando. Es como un abrazo de consolación, no es aquel que te quiero, te abrazo y te coge por el cuello. No, este abrazo no es. El del cuello no es el abrazo de ternura, el abrazo del Padre de misericordia, Dios de toda consolación, con el que nos consuela, que Pablo lo dice en 2 de Corintios. Así que
Cuando el profeta está ahí, hermano, es que hay violencia. Fíjese, hermano, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? 4 cosas: destrucción, violencia están delante de mí, y además hay también pleito y contienda se levanta. Como fruto de todo esto hay pleitos y contiendas. Por lo cual la ley está congelada. Esto es lo que quiere decir. La ley es debilitada, no se lleva a cabo, se tiene en poca estima la palabra de Dios. No se lleva adelante, sufre el profeta porque la palabra del Señor está siendo secundaria y no primordial. No se pone la palabra de Dios como lámpara a nuestros pies y lumbrera en nuestro camino. Él ve que la palabra de Dios, la Torá, aquello que ellos amaban y que Dios le dio a Moisés, se está ninguneando. Es hermoso, hermanos, los estudios que estamos teniendo los jueves de la palabra de Dios. La autoridad de la palabra de Dios. Y la inerrancia de la palabra de Dios nunca cambia, no pasa de moda. No hay ningún error en ella. Sin embargo, aquí la palabra del Señor estaba congelada, que es lo que quiere decir la raíz del verbo hebreo, quiere decir estancada, paralizada, en definitiva, congelada. No la tenían en cuenta. Y por eso, porque la palabra de Dios no la tenía en cuenta, la causa de esto trae el efecto. El juicio no sale como debe de salir, ¿no? Toda causa tiene su efecto. Entonces, ¿cómo, Señor? ¿Por qué estás paralizado? ¿Por qué no me hablas a mí? Y yo voy al pueblo y le hablo, mira, así dice el Señor. No. El Señor estaba callado. No sé si a usted le habrá ocurrido alguna vez el silencio de Dios. Estamos orando y hasta que llegamos y esto se llama la habitación de la queja. Aquí podremos ver 3 habitaciones. La habitación de la queja, y ahora a continuación el capítulo 2 empieza con la habitación de la espera. De la queja a la espera. Y en el capítulo 3 vamos a ver la habitación de la adoración. Él ya había entendido. Pero muchas veces ocurre esto. Esto es precisamente, hermano, lo que estaba ocurriendo. Y Dios le habla a Habacuc. Pero no le habla a Habacuc, hermano, como le habla a otros profetas. Le habla de una forma particular para él. Para que él entienda lo que va a venir. ¿Y qué es lo que va a venir? El juicio de Dios. Dios va a juzgar al pueblo. Mira que no va a haber más palabra de Dios. No va a haber más profecía, digamos, que les quiera hacer cambiar. No. Va a determinar el justo juicio de Dios. ¿Y todo esto para qué? ¿Todo esto para qué? Mira, hermano, estoy leyendo un libro que es el siguiente. No sé si alguno lo habrá leído o habrá oído hablar. La salvación de Dios por medio del justo juicio. La gloria de Dios por medio de la salvación, haciendo su justicia. Dios manifiesta su gloria para salvar por medio de los juicios. ¿Cuántos dicen amén? Nunca, jamás veremos en la historia de la humanidad, nunca veremos salvación sin justos juicios de Dios. Jamás. Dios tuvo que hacer justicia para salvar a este pueblo, que había prometido en el capítulo 49, versículo 10 de Génesis lo siguiente: no será quitado el cetro de Judá, permanecerá para siempre. Y quiero recordar que esta palabra, Habacuc fue contemporáneo de muchos profetas menores, y Jeremías también, pero él está viendo que hay un remanente.
Él sabe esta palabra también de Génesis. Él lo conoce. De que ese linaje siempre tendría un rey en el trono. Nunca dejaría de estar un rey en el trono. Aún en el exilio. Fíjense, hermano, en el exilio, porque tanto Primera como Segunda de Crónicas, parece ser que la escribió Esdras. Y es como una recopilación de todo el recordatorio de la historia de Israel, de los reyes. ¿Por qué? Porque Esdras querían que los hijos, los nietos, los bisnietos recordaran de dónde venían. Si usted empieza a leer el primer libro de Crónicas, para usted va a ser aburrido. Nombres, venga, y nombres, y nombres, y nombres. Pero cuando usted empieza a leer, ahí en medio empieza a ver y a vislumbrar el Mesías prometido, la gloria del Señor, la línea que el Señor iba a traer. ¿Por qué? Porque en ese tiempo de la deportación pareciera que todo se había perdido. ¿Dónde está el rey? ¿Dónde está el que nos va a llevar a poder gobernar, reinar y vivir en un reino gobernado por este ungido de Jehová, el Mesías? Y es como el libro de Deuteronomio. El libro de Deuteronomio fue dado para que la siguiente generación recordara. Y ahí tenemos a este libro que hace recordar a los hijos de los que habían perecido toda la ley del Señor. Entonces, cuando usted empieza a leer primer libro, segundo libro, no se aburra. Vea que es la confirmación. Ellos buscaban de dónde venían y qué es lo que había prometido Dios. Si tenemos interés, lo vamos a hacer. Y ellos, en cierta manera, querido y querida hermana, tenían muchísimo interés, porque dependía sus vidas, dependía su reino, dependía, hermano, lo que ellos eran como nación, aquella que habían recibido la palabra y aquella que era la única nación verdadera que tenía al único Dios verdadero. Y le interesaban y buscaban. Y si empieza a leerlo va a ver la genealogía desde Adán, pasando por todas las tribus y marcando a Abraham, marcando a Jacob, marcando a las 12 tribus, marcando a Judá, marcando a todos y cada uno de aquellos que la línea genealógica fue llevada hasta los reyes y así de rey a rey hasta que llega a Zorobabel. Salatiel, Zorobabel, que pertenecían a la realeza. Ya luego tenemos otros libros que son deuterocanónicos, donde podemos ver la historia. Pero todo eso está ahí. Y entonces el profeta dice, ¿hasta cuándo? Y salta el Señor en el capítulo 2 y dice lo siguiente. Mira entre las naciones y ve y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas, formidable es y terrible. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán. Vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. ¿Quién era la presa? Judá. El terror va delante de ellos y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burlas, se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá
atribuyendo su fuerza a su Dios. Esto iba a hacer el Señor. Dios iba a levantar a los caldeos, a los babilónicos, para hacer justicia a su pueblo. Iba a arrollar a los judíos. Ya no había palabras de consolación. Ya no había aquí, hermano, una palabra de parte del Señor: arrepentíos. ¿Quiere decir que esto está limitado para el Señor, la paciencia? No, no, no. Dios es paciente y forma parte de su plan perfecto, llegados los tiempos, cumplir y hacer justicia. Pero Él es paciente, de tal manera es paciente, hermano, que hizo pasar por alto todos los pecados de los hombres, para que en la manifestación de su glorioso Hijo Jesucristo, los hombres lo reconocieran y se arrepintieran y llegaran al conocimiento de la verdad. Pero desde el minuto 1 que el hombre pecó, Dios fue paciente. ¿Cuántos dicen amén? Dios fue paciente. Dios esperó arrepentimiento, Dios esperó que llegara el Mesías y pasó por lo alto. No es que no tuviera retribución el pecado, no, porque Dios no deja al pecado sin retribución. Todo lo contrario, sería algo que no formaría parte de los atributos de Dios. Pero aquí vemos que lo pasa por alto hasta que llegue ese momento de misericordia. Nuestro hermano lo leía en el Salmo. Dios es misericordioso y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Amén. Amén. Entonces, aquí llega y le dice el Señor: los caldeos, los babilonios van a venir aquí y van a arrasar. El temor va delante de ellos. Mire lo que dice el versículo 12: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres tú de ojo para ver el mal. Muy limpio eres tú de ojo para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío a los más justos que él? No lo entiendo, Señor. No entiendo cómo tú vas a coger a una nación más impía, más malvada, más llena de conmiseración porque ellos son impíos. ¿Cómo la vas a usar para podernos a nosotros juzgar? Entonces está cuestionando a Dios. Pero ese era el juicio de Dios. ¿Amén? Amén. Es el juicio de Dios para salvación. No había otra manera. Entendamos esto, hermano. Dios a veces hace en nuestras vidas cosas que nosotros no entendemos. Pero no deja de ser el juicio de Dios para nuestras vidas. El trato de Dios. El trato de Dios me hace entender que fui sacado del polvo. El trato de Dios me hace entender que soy nada. Mira tú que estás de pie, no caigas. El trato de Dios me lleva, hermano, a ser humilde, compasivo, misericordioso. Y el trato de Dios iba a hacer algo grande, porque Dios iba a juzgar a esta nación por medio de otra nación más impía que ellos. Pasamos directamente al capítulo 2, que aquí ya se entra de la habitación de la queja. ¿Cómo vas a hacer tú esto, Señor? ¿Por qué no respondes, Señor? ¿Por qué estás tú ahí y no haces lo que debes de hacer? ¿Por qué no destruyes a los impíos y dejas un pequeño remanente? Que nosotros vamos a ser fieles, Señor. Mentira. Dios sabe lo que ocurre. Bueno, Señor, yo ya no lo voy a hacer más. Y Dios tiene que disciplinarme. No, sí, el Señor sabe que tú lo vas a hacer más. ¿Os acordáis de aquel que dijo: Señor, te pagaré todo lo que debo? Y de verdad que ya, y el Señor lo perdonó. Bueno, le dio la oportunidad. Salió de la cárcel y lo primero que le puso delante fue a uno que le debía. Y en vez de perdonarlo, lo cogió por el cuello.
Yo sabía que no ibas a cambiar. Y luego vemos en la parte ya tercera que estuvimos predicando sobre esto, cómo la disciplina de Dios le tiene que hacer cambiar. Te voy a meter aquí hasta que no pague el último cuadrante. Y lo trata Dios y comprenderá si quiere comprender. Si yo quiero comprender. Pero esto es lo que iba a hacer el Señor. Habría estos pensamientos en el corazón de Habacuc, pero Dios lo lleva, hermano, a entender que es la única manera. El juicio trae la gloria de la salvación. El juicio de Dios iba a traer su gloria. Iba a salvar a este pueblo por medio de este castigo que iba a traer por medio de los caldeos. Entonces, cuando ya no hay más argumentos, porque Dios lo ha dicho y Dios lo ejecutará, va adelante. Capítulo 2. Sobre mi guarda estaré, sobre mi atalaya permaneceré, y sobre la fortaleza afirmaré mi pie. Nos estamos imaginando a un centinela, ¿verdad? Sobre un lugar de atalaya, sobre un lugar alto, aquellos que estaban hasta que ocurrieran las cosas, estaban allí pendientes, vigilando. Entonces ahora lo que le queda al profeta es esperar. Estoy esperando. Y creo que es importante para aquellos que hemos conocido al Señor. La queja no es mala, hermano. La queja no es mala. Lo que es malo es la murmuración. Yo me puedo quejar y yo puedo ir con la queja a la persona mirándola a los ojos, como hizo Habacuc, mirando a los ojos al Señor y quejarse. No me gusta esto, no me gusta aquello, creo que tú esto, creo que tú aquello. Lo más sensato, lo más transparente, lo que limpia, lo que reconoce, lo que hay en el corazón, y a partir de ahí, tratarlo. Esto es lo que hace Habacuc con Dios y Dios con Habacuc. Hay un diálogo transparente. Y la palabra del Señor, hermano, no va a cambiar. Y como no va a cambiar la palabra del Señor, Habacuc lo entiende y dice, lo que a mí me queda es esperar. Hay cosas que no vamos a cambiar por mucho que queramos. No van a cambiar. Situaciones que hay fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, dentro de mi familia, fuera de mi familia, en mi negocio, en cualquier lugar, hay cosas que no van a cambiar como yo quisiera que cambiaran. Pero no debe de haber un espíritu de amargura. Ni tampoco debe de haber un espíritu de deserción, de salir corriendo, de abandono. Abandono la nave. No lo entiendo. No sé por qué se abandona la nave si el control lo tiene Dios. Amén. Habacuc habla y expresa, pero en una palabra de Dios. Yo lo voy a hacer. Y ahora él lo que hace es descansar. Se mete ahora en la habitación de espera en el Señor. Oh alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Pacientemente esperé en el Señor y Él oyó mi oración. Esto es un hebraísmo, esperé esperando. Espera en el Señor y haz el bien, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Qué difícil es esperar en el Señor. Abandonarse en Él. Habacuc lo entendió. Y dice este texto, sobre mi atalaya, sobre mi guarda estaré.
sobre la fortaleza, sobre este pináculo que se levanta, afirmaré mis pies. Los pegaré a las rocas y estaré firme y velaré, estaré despierto. ¿Para qué? De nuevo el verbo que tanto insiste en este libro, ver. Este verbo es enfático porque es Dios mostrándole a Habacuc. Dios muestra al profeta. Hay una interrelación entre el profeta y Dios. Y Dios no le comunica nada al pueblo, se lo comunica al profeta, le hace ver. Dice, hasta para ver lo que se me dirá y que he de responder tocante a mi queja. Tú me tienes que dar una respuesta. Amén. Y Jehová me respondió y dijo, Habacuc, yo estoy contigo, estoy de tu parte, ¿eh? No soy un espectador ajeno a lo que está ocurriendo, ¿eh? Yo formo parte de todo lo que está ocurriendo. El que ha comenzado la obra en tu vida, Judá, la va a terminar. No te va a dejar. No te dejaré, dice el libro de Isaías, ni te desampararé, yo estaré contigo, dice el Señor. Y aquí dice que yo voy a hablarte, yo voy a responderte. Y dijo el Señor, escribe la visión y declarará en tabla para que corra el que leyere en ella. Y aunque la visión tardara, me recuerda al apóstol Pedro, ¿verdad? Aunque la visión tardara aún por un tiempo más, se apresura hasta el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo. ¿Amén? Espéralo, no te precipites, porque sin duda vendrá, no tardará. Y es aquí el texto clave. Los orgullosos. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Más el justo, que dice, el justo por la fe vivirá. La fe depende de Dios. Incluso la fe depende de Dios. ¿Qué fe tenía aquí Habacuc? Una fe en la palabra inquebrantable de Dios. Una fe en que Dios iba a hacer su justicia y que este pueblo que él había prometido que era aquel que por medio de él iba a venir la gloria de Dios a todas las naciones, esa promesa, Señor, yo voy a confiar en ti, de que tú no nos destruirás por completo, sino que será un periodo. Y yo voy a vivir por fe. Yo voy a vivir por fe, por tu palabra, bendito Dios, de que en tu justicia veremos tu gloria, esta gloria para salvarnos. Más el justo vivirá por la fe. En esta vida solo tenemos dos perspectivas, hermanos, no hay más. Y todos estamos o en una o estamos en otra. La primera, por la fe, dependiendo de Dios. Esto quiere decir, hermano, que es el corazón de confiar en el Evangelio, en la palabra del Señor. Los que confían en el Señor, los que tienen su fe puesta en el Señor. Y del otro lado, hermano, están aquellos incrédulos, dependiendo de ellos mismos y a merced de las circunstancias. Y la pregunta sería, ¿eres orgulloso y depende de confiar en ti? ¿O eres humilde y confías en Dios? Habacuc fue un hombre que confió en el Señor. Y los que confían en el Señor son personas humildes. No son altivas, son personas humildes, porque la altivez no viene del Señor. Dios dice que aborrece, desprecia la altivez de los hombres.
el orgullo de los hombres. ¿Por qué? Porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Lo entendió Habacuc? Entendió que tenía que someterse a la palabra que Dios le había dado. Y vaya por delante, hermano. La palabra que Dios le había dado era una palabra de juicio, dura. Yo no sé la palabra que nosotros recibiremos de parte del Señor cuando Dios está tratando con nuestras vidas. El otro día, mira, iba yo para el trabajo y me viene un refrán, pero que lo entendí perfectamente porque es este refrán. Mire, no por mucho madrugar, ¿cómo? Amanece más temprano. Entonces yo iba meditando en el coche, tengo tiempo, meditando, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Y volvió mis pensamientos, hermano, a reflexionar sobre este tema. Digo, es verdad, Señor, no por mucho que uno se esfuerce, se fatigue, crea que por levantarse más temprano va a amanecer antes. No, el sol sale cuando tiene que salir, amén. Y no porque yo me levanta más temprano, el sol va a salir antes. Ahora está amaneciendo a las 8 menos 5, 8 menos 10, por ahí. Pero que es verdad. Tengo que recibir esta palabra, Señor. Los caldeos van a venir aquí y lo van a destruir todo. Pero yo sé, Señor, y creo en tu palabra, que tú tienes un remanente preparado para ti. Tengo fe de que tú vas a hacer, por medio de este justo juicio, va a traer gloria a esta nación tan pecadora, tan llena de violencia, tan llena de injusticia, tan llena de depravación, bendito Dios. Yo sé que tú vas a hacer justicia. Lo he entendido. Fíjese, hermano, después viene a continuación todas las denuncias. A ser justo por la fe vivirá, versículo 5. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí toda la gente y juntó para sí todos los pueblos. Está hablando de este pueblo tan malo, de este pueblo soberbio, tanto de una parte como de la otra. Nunca estaban saciados. Dijo Gandhi, creo que fue Gandhi, en una ocasión. Dice, en la India hay riqueza para mantener, abastecer, alimentar, sustentar a todos y cada uno de los habitantes de la India. Pero no hay lo suficientemente riqueza para poder llenar el corazón de un hombre codicioso. Un hombre codicioso, si tiene la India, mañana va a querer tomar otros países. Esto es lo que hacían los emperadores. Esto es lo que hizo los caldeos. Los caldeos iban trillando y cogiendo territorio. Trillando y cogiendo. Nunca se saciaban. Su alma era como el Seol, que nunca se saciaba. Y esto es lo que le iba a ocurrir. Después, a continuación, todo lo que resta del capítulo, hay unos ayes, que es, hermano, el dolor, la realidad, pero el dolor delante del Señor de todo lo que iba a ocurrir. Y llegamos al capítulo 3. El capítulo 3, hermano, que es cuando se entra en la habitación de la alabanza, en la habitación de la adoración. Porque cuando uno espera en el Señor, Él empieza a mostrarnos su grandeza.
¿Y sabéis lo que despliega aquí el profeta? La grandeza de Dios a través de los tiempos. La magnificencia del Dios Todopoderoso que rescató a su pueblo y a través de todos los que habían estado queriéndolo destruir, Dios siempre había salido victorioso. La salvación viene del Señor. Él es mi Salvador, dice el profeta aquí en este texto. Fíjese usted lo que dice el versículo 13. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriste el cimiento hasta las rocas. Otro texto, hermano, que nos lleva a poder confortar nuestros corazones. Versículo 14 del capítulo 2. Porque la tierra, aunque ocurra todo esto, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Y todavía más en este capítulo, hermano, el Señor nos habla en lo que hemos abierto aquí. El justo por la fe vivirá. Son palabras del Señor de aliento, de consuelo. El profeta estaba entendiendo que debía de esperar en el Señor para recibir una palabra de Él. ¿Y sabéis lo que vino de parte del Señor? Un corazón que lo llenó de adoración y de alabanza. Fíjense, hermano, todo esto que está ocurriendo en el capítulo 2, y el capítulo 1 y el capítulo 2, ha ocurrido un gran cambio. ¿Se puede usted quejar? ¿Me puedo yo quejar? Evidentemente que sí. Claro que podemos quejarnos. ¿Por qué? ¿Por qué me haces ver? ¿Por qué tengo que esperar? ¿Por qué no responde? ¿Por qué? Sí. Pero una vez que nos hemos quejado, ¿para qué vamos a seguir quejándonos más? ¿Para seguir intoxicándome? ¿Para seguir intoxicando a los demás? ¿Qué te pasa? ¿Qué no te pasa? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Mira cómo estoy. ¿Para qué? ¿Para lamiarme mis heridas? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Esta es la pregunta. No trae nada. No trae nada bueno seguir quejándose. ¿Pero es mala la queja? No. Pero la queja es limitada. No podemos seguir continuamente quejándonos y quejándonos y quejándonos y quejándonos. Bueno, me quejo del asunto y ahora a continuación voy a esperar a ver cómo Dios trata mi vida. Amén. Espero en ti, Señor. ¿Y sabéis lo que hace cuando uno espera en el Señor? Dios trae y llena nuestro corazón de sus grandes y maravillosas obras. Dios habla a nuestra alma. Y todo empieza a caer. Todos los argumentos empiezan a caer. Todo lo que yo me he levantado como un castillo de naipe, como un andamio, hermano, todo empieza a caer. Y lo único que se ve es la obra de Dios. La obra de Dios, fuera paradigma, fuera tradiciones, fuera métodos, fuera maneras de pensar de los hombres, fuera todo eso, y lo único que vemos allí marcado es la obra de Dios, la obra de Dios, la obra de Dios. No vemos otra cosa, no vemos a los caldeos, no vemos a los que hacen impiedad, no vemos a los que me han hecho daño, no vemos a aquellos que están llevándome la contraria continuamente, no vemos a los que no nos atienden, no vemos a nadie, vemos la obra de Dios. No sé, hermano, si usted estará viendo la obra de Dios, la que hizo por usted y por mí en la cruz del Calvario. No sé si cuando usted entra en esta habitación de adoración está viendo solo y únicamente la obra que Dios hizo en la cruz del Calvario. Y es ahí donde glorificamos al Señor. Porque el único que fue juzgado injustamente
para salvarnos a usted y a un servidor fue nuestro Señor Jesucristo. Y Dios tuvo que hacer su juicio. Dios tuvo que derramar toda su ira para salvarnos a nosotros. Eso sí que es digno de adoración. Eso sí que nos pone, hermano, en un espíritu de tener que humillarnos delante de Él y no ver ni quién me ha hecho daño, ni quién no me ha hecho daño, ni el que me asiste, el que no me asiste, lo que hago, lo que no hago, lo que se debe de hacer y lo que no se debe de hacer. No veo a nadie. Veo la cruz de Cristo. Veo la obra que hizo por mí en la cruz del Calvario. Quiero que cambien los demás, por supuesto, pero yo soy el primero que tengo que cambiar. Cámbiame a mí, Señor, para poder ver tu obra en mí y tu gloria en aquellos. Y si tiene que disciplinarme con una vara, utiliza la vara para disciplinarme, bendito Dios. Esto es lo que está ocurriendo en este capítulo 3. Este capítulo 3, hermano, está lleno de gloria de Dios. Algunos estudiosos ven ahí a Abraham, a Moisés y a Josué. Otros dicen nada más a Moisés y a Josué. No importa a quién se ve ahí. Lo único que veo yo ahí es la obra de Dios. Amén. Cómo Dios levantó a su pueblo, cómo lo llevó. Y al final, y con esto termino, hermano, vemos ahí en este capítulo, en el versículo 17, después de haber visto la gloria de Dios, aunque no es que faltara, pero puede faltar, pero aunque falte todo lo que viene a continuación, hermano, la comida, la bebida, el abrigo, el sustento, la caza, todo lo que pueda necesitar usted, lo que yo pueda necesitar, aunque falte todo esto, dice el profeta, Jehová el Señor es mi fortaleza. Versículo 18, con todo, si faltara, con todo, yo dejaré de quejarme. Yo dejaré de lamiarme las heridas. Hay personas que están continuamente hablando de problemas. Hay personas que parece que cuando tú la ves por la calle, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No me puede venir un día con una palabra alegre, contenta, de gozo, que pueda contagiar mi vida? Pero hay personas que únicamente se quejan. Y estas personas que se están quejando también se sentirán mal. Pero no sé si lo cogen. Hay personas así. Y a veces digo, Señor, ¿por qué no? ¿Por qué no tiene una palabra de agradecimiento? Está pasando cosas, claro. A uno una vez le dieron una, ¿cómo se llama esto? Una sandalia, las cangrejeras. Estas de color que se iban a mariscar, que son muy buenas, muy efectivas. Porque no tenía zapatos y eso es lo que tenía, y la despreció y la tiró. Y la persona que lo dio le dijo, ¿cuánto daría aquella persona por ponerse esta sandalia? Y le señaló a una persona que no tenía piernas. ¿Cuánto daría esa persona por ponerse esta sandalia? Por poder tener sus piernas. Igual usted no está conforme con lo que tiene. Pero quiero decirle que hay personas peores de lo que estamos nosotros. Muchísimas más. Y sabéis que no se quejan. Viven sabiendo que el gozo del Señor es su fortaleza. Cristianos siendo perseguidos. Hombres y mujeres no negando al Señor y pagando no negar al Señor con sus propias vidas.
viviendo cadenas perpetuas. No podrán salir de la cárcel más porque hasta que no nieguen a Jesucristo como su Señor, no le podrán abrir la puerta de la cárcel. Y ellos viven esa cadena perpetua en el gozo del Señor. Esto es grande, hermano. Pedro lo dice, aún no habéis existido hasta la muerte. Pero todas estas cosas que estáis pasando ustedes, queridos hermanos, también las están pasando los hermanos por todo el mundo entero. Entonces, hermanos, ¿cómo y de qué manera voy a enfrentar yo estas cosas? Cristo, el que se entregó como cordero, no abrió su boca, enmudeció y fue a la cruz sin ninguna queja. Se acercó al madero y cuando llegó a ese momento ya, donde estaba el último aliento, le dijo al Padre, lo que tú estás haciendo conmigo, yo no merezco que tú lo hagas. Eso le dijo. Padre, en tus manos, Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Estamos pasando por pruebas, pero mi espíritu en las manos de quien está. Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y tenemos el ejemplo supremo de nuestro Señor Jesucristo. Cuando entremos en la habitación de la adoración, busquemos que Dios nos revele su obra. Que el Señor bendiga su palabra. Aleluya. Nos ponemos de pie, por favor.